Aquí comienza De la U al Campo, un espacio de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, donde el conocimiento agropecuario cobra vida. Un programa pensado desde la granja experimental para el sector rural, brindando herramientas clave para una producción eficiente y sostenible. Escucha en las voces de expertos las novedades en producción pecuaria y desarrollo rural. De la U al campo, porque el futuro del agro comienza en el saber. Muy buenos días, familia agropecuaria. Les damos la bienvenida a su programa De la U al Campo, un espacio hecho con mucho cariño para ustedes, productores, estudiantes y los apasionados del agro que quieren aprender y fortalecer sus conocimientos. Nos están escuchando a través de la UFM Stereo, este espacio que forma parte de la estrategia de extensión de la granja experimental, adscrita a la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, bajo la dirección del Dr. Juan Carlos Hernández Criado. Y como siempre los acompañamos Katia Ortiz y Paola Quintero, profesionales de apoyo de la granja experimental, para traerles información valiosa a través de los consejos prácticos que nos ayuden a mejorar nuestras producciones agropecuarias. Y antes de empezar, recuerden que también estamos en redes sociales para que nos manden sus preguntas, sugerencias o simplemente nos digan cómo les ha parecido nuestro programa. Nos pueden encontrar en Instagram como @granjaexperimental y en Facebook como Granja Experimental UFPS Ocaña. Así que ya saben, a darle me gusta y a seguirnos para que no se pierdan nada. Y ahora sí, vamos directo al tema de hoy, porque viene cargado de información buenísima. Vamos a hablar sobre proyectos caprinos, donde aprenderemos sobre el manejo de cabras, su alimentación adecuada y todos aquellos detalles que garantizan una producción eficiente y sostenible. Esto se va a poner bueno. Así que Katia, cuéntanos a quién tenemos hoy para hablar sobre cabras. Claro que sí, Paola. Hoy tenemos el gusto de contar con un invitado muy especial, el magíster Daniel Hernández Villamizar. Él es zootecnista, docente de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y el coordinador del proyecto caprino de la granja experimental. Profesor Daniel, bienvenido de la U al Campo. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias por la invitación y muy amables a todos ustedes por estar aquí presentes. Para que nuestros oyentes se pongan al tanto, cuéntenos, ¿qué es la capricultura? La capricultura es el arte de criar cabras, ¿sí? Y ahí podemos tener animales para leche y animales para carne. Entonces un capricultor es aquel que maneja cabras a diferencia de las ovejas. Sí, qué interesante, profesor Daniel. Y usted que tiene tantos años trabajando en cabras, cuéntele a nuestros oyentes por qué decimos que la capricultura es una buena alternativa de producción. Bueno, definitivamente la capricultura es una explotación interesante y rentable, ya que ocupan poco espacio. Una cabra adulta requiere 2 metros cuadrados para poder estar en producción. Entonces, en un área pequeña podemos tener bastantes animales. Come poco comparado con una vaca. Una vaca come 40, 50 kilos, depende del peso, mientras que una cabra adulta come entre 5 y 7 kilos, dependiendo del peso vivo del animal. Entonces, en poca área podemos tener, lo que come una vaca, comen 7 cabras. Entonces, un litro de leche de cabra en el mercado está valiendo entre 8 y 15 mil pesos. Entonces, que cada cabrita nos dé 1 litro de leche, son 7 litros de leche. Si lo ponemos a 10 mil pesos, son 70 mil pesos diarios que podemos tener en una explotación de cabras. Claro que sí, profesor, muy interesante. Y cuando se trata de producciones que incluyen animales, hay muchos factores que influyen en lograr un buen resultado. Uno de esos factores son las instalaciones. ¿Cuál es la infraestructura mínima que voy a necesitar si yo quiero implementar una producción caprina? Sí, la infraestructura que hay que tener para una producción caprina, primero tenemos que empezar diciendo que se llama aprisco, donde se guardan las cabras. Y mínimo tenemos que tener un espacio, por ejemplo, en 1 metro pueden estar comiendo, en 1 metro lineal se determina para 3 cabras adultas.
y el espacio, habíamos dicho, de 2 metros cuadrados por animal. Entonces, si vamos a tener 10 animales, entonces necesitamos mínimo, tenemos que tener 6 metros y medio de comedero, porque decimos que en 1 metro nos caben 3 cabras adultas, y tendríamos que tener un espacio de 20 metros cuadrados para tener esas 10 animales. Un bebedero, ojalá fuera automático, que eso de flotador, para que en un bebedero de estos está hecho para que 25 cabras tomen agua sin problema. Entonces, y ojalá un piso donde los resguarde de la humedad. Entonces podemos hacer un aprisco en lo alto, o sea, con estivas, por ejemplo, de madera o de plástico, y que el estiércol y la orina pasen, porque hay 2 cosas fundamentales en cabras que matan a los caprinos, que es la humedad y los parásitos. Entonces, si nosotros tenemos un aprisco elevado, ya nos libramos del 50% de que es la humedad, y así ya, bueno, la parte de parásitos lo podemos controlar haciendo coprológicos y purgando de vez en cuando. Ojalá poder saber qué parásito es el que nos está atacando, que normalmente se llama el Haemonchus contortus, que a simple vista se ve un coto o un edema submaxilar en el animal, y se da por anemia. El parásito está en el abomaso y chupa sangre, entonces le da anemia a los animales, y posteriormente, si no se le paran bolas, pues se muere el animal. Entonces, importante controlar humedad y alimentar bien para que no le den parásitos. Profesor, ¿y cómo pueden nuestros oyentes saber de la finca dónde pueden construir el aprisco? ¿O podemos ubicarlo en cualquier lado sin ninguna preocupación? Bueno, muy interesante esa pregunta, porque si tenemos una falda, digamos, una parte alta, de ahí podemos empezar a hacer el aprisco y nos va a quedar en lo alto. Y si no hay manera de ponerlo en lo alto, lo podemos hacer en el suelo, pero ponemos estivas para librarlo un poco de la humedad. Y si no tenemos las estivas, entonces hay que hacer una que tenga una pendiente en contra, para que cuando orinen el orín recorra hacia la parte posterior y no para donde está el comedero. Entonces la idea es evitar la humedad a todo dar, para evitar problemas de pezuñas. ¿Qué comen estas cabras y con qué frecuencia deben alimentarse para poder garantizar un buen desarrollo? Bueno, la cabra tiene la gran ventaja de que come casi todo. Por ejemplo, malezas. Para muchos, la dormidera o la mimosa púbica, que es esa que se toca y se duerme, esa es una maleza que no le gusta a las personas porque tienen pullas. Para ellas, para las cabras, eso es un manjar. Entonces, todo lo que tenga pullas, ella lo come muy bien. Y, por ejemplo, la escobilla o arruinarricos, para ellas es muy bueno. Todo lo que sea leguminosa y todo lo que sea tallos tiernos, porque es importante saber que la cabra, el 60% de lo que come, lo come la parte aérea, ¿sí? Entonces, si lo tenemos estabulado, le tenemos que hacer un sancocho. ¿Qué significa eso? Darle hojas de plátano, por ejemplo, darle matarratón, darle espinos, darle pasto, darle maíz. O sea, la cabra, si usted la acostumbra a comer cáscaras de mango, de piña, de plátano, todo esto lo puede comer la cabra sin ningún problema y lo va a transformar en leche o en carne. Y es que sin duda la alimentación es uno de los principales pilares para lograr una buena producción, y la calidad de los productos va a depender de la eficiencia de la producción que tengamos. Sí, compañera, y hay algo que muchos productores siempre nos preguntamos, y es cómo podemos ahorrar un poco más sin que nos afecte la calidad en la alimentación.
Profesor, ¿existen algunas alternativas para alimentar las cabras? Claro que sí, no solamente cabras, sino cualquier otro animal, que es cuando tenemos mucho forraje o mucho comida que nos está sobrando, es importante hacer tipos de conservación. Y ahí podemos hablar de hacer heno, que es el proceso de la henificación, es cortar el pasto, que se seque, ojalá fuera el sol, que es lo más barato, se voltea ese pasto, luego se hilera y luego se enfarda. ¿Enfarda qué es? Es recogerlo, amontonarlo y aprisionarlo para que no nos quede un volumen grande. Y eso se llama heno, el producto de eso se llama heno y el proceso se llama henificación. Por ejemplo, podemos hablar del ensilaje, que es el pasto o el forraje verde picado que le traemos el aire. ¿Cómo les traemos el aire? Por ejemplo, en una bolsa, en una caneca de plástico, se va echando el pasto picado y se va pisando puede ser con pisones o con los pies, ¿cierto? Se monta una persona y se va dando vueltas y pisando para extraer el aire y luego le coloca un plástico o una tapa para que quede hermético. Esto es un proceso anaerobio, o sea, sin aire, que posteriormente lo podemos abrir en clima caliente a los 25 días, en clima medio a los 35 y en clima frío a los 45 días. Y esto se le puede dar directamente al animal sin agregarle nada más. Entonces son alternativas de alimentación que se pueden usar fácilmente en una finca. Excelente. Y un oyente a través de nuestras redes sociales nos pregunta ¿cuáles son los signos más notorios de parto en las cabras? Profe, ¿qué le respondemos? ¿De parto? De parto. Ok. Pero será interesante primero ver cuándo está en calor el animal. Porque es que muchas veces van allá a preguntar que cómo saben que el animal está en calor. En las cabras es muy dado que muevan la cola como un abanico, no hacia abajo, hacia arriba, sino hacia los lados. Es la manera más fehaciente de que esté en calor y la vulva se le enrojece, se abulta, se dematiza y se deja montar por otros animales. Entonces esa es la manera ya después de que el animal ha sido montado o ha sido inseminado, a los 150 días, o sea, más o menos 5 meses, ya llega el momento del parto y ella se desencaja. ¿Qué significa eso? La barriga se le baja, se le ve mucho el triángulo de lijar y la ubre se dematiza, se hincha, se abulta y viene el proceso del parto. Es importante dejar trabajar a la cabra y si acaso hay que meterle la mano o ayudarle, hay que con guantes cogerle las paticas al animal y a medida que el animal puje, uno hace la fuerza hacia atrás. Entonces es importante dejar trabajar porque a veces por la goma de que sacar el cabrito hay que dejarla trabajar y ya uno mira al animal si está muy cansado y no ha podido parir, es importante ayudarle. Profesor, y hablando de las crías, ¿cuáles son los cuidados básicos que necesitamos para que los animales crezcan sanos y fuertes? Bueno, apenas nace el cabrito, importante es que la cabra lo empiece a lamer, ¿cierto? Para secarlo, para que la circulación de sangre empiece a andar. Y si no lo hace, toca con un trapo o un costal de fique, por ejemplo, moverlo por todas partes para que tratar de secarlo y hacer que la sangre circule. Importantísimo es que tome calostro. Esa es la vida del cabrito. Si el cabrito no llega a tomar calostro, seguramente va a ser un animal muy débil y seguramente se va a morir. Entonces, fundamental, apenas nazca, es que tome calostro. Y segundo, hay que curar el ombligo. Es la única parte abierta fuera de la boca y el recto o el ano es el ombligo. Entonces hay que desinfectarlo, ojalá con yodo o agua con yodo, y si se puede ligar mejor, porque por ahí puede entrar
muchas bacterias o puede enfermarse el animal, va a tener hinchazón del ombligo que se llama onfalitis, y eso por mala curación del ombligo. Indudablemente, tomando buen calostro, el animal va a ser un animal muy sano y en 2-3 días ya está brincando. Excelente, ya hemos hablado sobre las instalaciones y la alimentación. Pasemos ahora a la sanidad. Y es que si los animales no están sanos, pues nuestra producción se puede venir abajo. Por eso, profe, cuéntenos cuáles son las enfermedades más comunes que se pueden presentar en cabras, cómo nos pueden afectar y cómo podemos prevenirlo. Bueno, la prevención es alimentar bien. Eso es fundamental. Un animal bien nutrido no tiene por qué enfermarse. Si se llega a enfermar, normalmente el problema es de anemia. Ya habíamos dicho que si no se alimenta bien, el animal va a estar, el Haemonchus contortus va a afectar, va a empezar a chupar sangre, empieza el animal anémico, le da el coto o el edema submaxilar, se le mira el párpado y para eso hay una tablita que se llama FAMACHA y va a estar relacionado de 1 a 5, donde 5 es, en unas tablas aparece 5 el mejor o aparece 1 el mejor. Entonces, en este caso hablemos que el 5 es el mejor, 4 va decreciendo, 3 es un término medio, cuando está en 2 y en 1 hay que purgar o hay que poner vitaminas y darle mejor comida porque si no el animal se nos va a ir abajo y se nos puede morir. Entonces es fundamental la alimentación, que esté bien nutrido para que nos pueda producir lo que debería producir, si es carne o es leche. Profesor, pasando a uno de los puntos que más nos interesan a todos y es cómo generamos rentabilidad con nuestra producción, porque al final del día lo que queremos con nuestro negocio es que nos dé platica. Bueno, ya sabemos que el producto principal en la capricultura es la leche y la carne, pero cuéntenos, ¿qué otros subproductos podemos obtener y cómo podemos aprovecharnos para hacer el negocio más rentable? Bueno, ya sabemos que la leche es muy bien, la carne también, pero a veces descuidamos lo que es la caprinaza, que es el estiércol de las cabras. Una cabra adulta puede estar produciendo entre 1.5 a 2 kilos diarios y resulta que el abono o la caprinaza de las cabras es un abono frío y lo podemos usar directamente. No va a quemar como lo ocurre con la gallinaza, con la porquinaza, la bovinaza, que si no le echamos agua se va a quemar la planta. Esta, a su contrario, es como son bolitas, son cagarrutas, a medida que cae agua va soltando los nutrientes y por eso las personas que trabajan con cultivos perennes o frutales que son a largo plazo, está dado para que sea abonado con caprinaza u ovinaza, el estiércol de los ovinos, que también es un abono frío, y a medida que usted riega, esos nutrientes se van a dar a la planta, y como la planta requiere nutrientes poco a poco, eso lo va a dar la caprinaza. Entonces es una muy buena alternativa y conozco fincas que solamente tienen sus cabras para recoger el estiércol y poder vender o usarlo en su cultivo. Ah, qué interesante, profe. Y para finalizar, usted que es el experto, cuéntenos cuáles son los errores más comunes que desde su experiencia ha visto que cometen los productores al iniciar una producción caprina. ¿Cuáles son los consejos que usted le daría para evitarlos? Bueno, lo primero que le digo yo a los que quieran entrar en caprinos es que inicialmente no compren animales puros. ¿Por qué? Porque es que el animal puro es mucho más exigente que el animal cruzado o criollo. Entonces, importante es aprender a manejar las cabras con animales mestizos o criollos que son más resistentes que el animal puro. Y a medida que va manejando y va aprendiendo, ya puede empezar a meterle una raza más especializada, ya sea en carne o ya sea en leche, y ahí ya seguramente le va a ser mucho más rentable. Pero lo primero es aprender a manejar
esos animales, porque no es manejar una vaca diferente a manejar una cabra. Los hábitos son diferentes y acuérdese que estamos trabajando con cabras. Las cabras brincan, las cabras se meten donde sea, se comen lo que sea. Si tiene un cuaderno por ahí, no está mal puesto, se le comen las hojas, etc. Entonces, la recomendación es que pasen por la universidad, allá le damos algunas indicaciones, les vemos algunas instalaciones y les podemos ayudar a orientarlos un poco más en vivo y en directo. Llegó el momento de saber cómo lo hacemos en la U. Profe, y hablando de eso, le cuento que Cómo lo hacemos en la U es una de nuestras secciones más especiales donde nosotros mostramos cómo llevamos la práctica de esos conocimientos desde la granja experimental de nuestra alma mater. Hoy enfocados en caprinos, profesor Daniel, cuéntenos cómo lo hacemos en la U. Bueno, desde el 2011 que hicimos el aprisco en la parte alta, allá empezamos con pocos animales, trajimos animales de Medellín, de Bucaramanga y de Bogotá. Empezamos comprando 8 animales y hoy en día tenemos alrededor de 80, de los cuales los estudiantes van en diferentes materias y nos ayudan a limpiar, nos ayudan a ordeñar. Tenemos ordeño mecánico en las cabras, nos ayudan a sacar los animales a pastoreo. O sea, se hacen todas las labores con ayuda de los estudiantes, afortunadamente. Y por ejemplo, cuando salimos a ferias, los que sacan los animales a las ferias son los estudiantes. Entonces es una simbiosis donde el estudiante aprende a manejar y podemos el día de mañana los que estudian, los que ven la electiva de caprinos y ovinos, pues pueden manejar un proyecto cualquiera que sea de estas especies como son la caprina y la ovina. Entonces allá los esperamos. Por ejemplo, en este momento tenemos crías pequeñas, se les da tetero por la mañana y por la tarde. Entonces van estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto semestre y nos ayudan a darle tetero a esos animales y se pesan semanalmente, se hacen coprológicos, en fin, se hace todo el tratamiento de una explotación y los estudiantes nuestros aprenden a trabajar con caprinos. Y no solo estudiantes de nuestra institución. En este día tenemos una invitada muy especial. Ella es Seila Paloma Solís Márquez, la cual viene de intercambio de la Ciudad de México de la Universidad Autónoma Chapingo y actualmente realiza sus pasantías en el Proyecto Caprino, para que ella nos cuente cómo es su experiencia y aprendizaje. Bienvenida. Hola, sí, qué gusto estar aquí con ustedes. Pues yo ya estoy a punto de cumplir mis 3 meses realizando mis prácticas por aquí en Ocaña. Elegí esta universidad porque años anteriores una alumna había estado por acá y me había contado de su bonita experiencia. Entonces yo quise venir y comprobarlo y sin duda alguna hasta el momento ha sido una grata experiencia. Las personas son muy amables, he aprendido bastante con el profesor Daniel, que es el que nos está acompañando aquí. Las comidas son muy ricas, no he tenido problema, tienen una gastronomía muy deliciosa. Pues extraño claramente las tortillas más que nada y la salsa, pero venir aquí fue una muy buena elección. Muchas gracias, Seila, y muchas gracias, profesor Daniel, por estar acá y compartir con nosotros todo su conocimiento y su experiencia. Estoy segura que todo lo que nos contaron el día de hoy será de gran ayuda para quienes quieran emprender una producción caprina. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. En el aprisco de nuestra universidad están las puertas abiertas para cuando nos quieran visitar, así que allá los esperamos. Sí, muchas gracias por la invitación. Escucha a esta hora el tip del día. Katia, ¿qué te parece si pasamos ahora a una de nuestras secciones más esperadas? Así es,
llegó el momento del tip del día. Claro que sí, Paola, es una de nuestras secciones más importantes porque aquí compartimos información clave para nuestros oyentes para que así mejoren sus producciones agropecuarias. Y hoy tenemos un tema súper interesante y útil para los productores caprinos, y es que vamos a hablar de algo fundamental: la anemia en cabras y la importancia de suministrar sal mineralizada y melaza para mantener animales saludables y productivos. Y para ayudarnos con este tema tenemos un invitado muy especial, el médico veterinario Henry López Rincón, quien nos compartirá su experiencia y recomendaciones. Bienvenido, doctor Henry, cuéntenos, ¿por qué es tan importante suministrar sal mineralizada y melaza a los animales, especialmente a las cabras? Buenos días para todos los radioescuchas. Haciendo referencia a lo que se hace mención de las sales, la importancia de las sales en el animal es qué tipo de minerales nos va a aportar para un correcto funcionamiento de ese individuo. Tenemos que tener en cuenta que la necesidad de los minerales en el organismo son muy grandes dependiendo del tipo de animal. Es decir, no es lo mismo para un animal que esté en crecimiento que para un animal que esté en gestación o para un animal que esté adulto. Pero eso depende de qué, depende del estudio que se haga de los pastos, de los nutrientes también y lo que le hace falta a ese animal para poderlo complementar. Es decir, la sal mineralizada, que mucha gente la utiliza o la utilizamos nosotros también, va dependiendo de las necesidades del animal. Vienen sales del 4, 6, 8%, pero eso depende de qué, de un estudio anterior. ¿Cuál es la importancia de la sal mineralizada? Que le aporta minerales que actúan como puentes en las reacciones orgánicas para que el individuo funcione mejor. Ahí es donde radica la parte de la importancia de las sales mineralizadas. ¿Qué debe llevar una sal mineralizada? Lo que le falta al animal en minerales, es lo más importante. Porque acuérdense que la sal tiene un producto muy importante que está en mayor proporción, que es el sodio. Y el sodio es una sustancia, un mineral que necesita el organismo, ¿cierto?, para poder cumplir sus funciones a nivel de las células. Entonces, todas las reacciones orgánicas, muchachos, tienen que ver con ¿qué? Con el contenido de sal que tenemos nosotros en el cuerpo. Excelente información, doctor Henry. Sin duda estos consejos son de gran utilidad para mantener nuestras cabras sanas y productivas. Agradecemos al doctor Henry López Rincón por compartir sus conocimientos en este tip del día. Esperamos que esta información sea de gran ayuda para todos nuestros oyentes. Noticias y novedades de nuestra granja experimental. Katia, lo que acabamos de escuchar del tip del día nos deja reflexionando bastante, ¿no? Qué importante es estar atentos a la salud de nuestros animales para mantener una producción sana y de mejor nivel. Claro que sí, Paola, y es que estos tips son prácticos para todos los que hacen la diferencia en el día a día del productor. Pero bueno, ahora pasemos a otra sección que también nos llena de novedades, y es que no puede faltar nuestro programa, porque aquí de la U al Campo no solo aprendemos, sino que también mantenemos al tanto de todo lo que sucede en nuestra querida granja experimental. Así es, y queridos oyentes, es el momento de ponernos al día con lo más reciente de la granja, porque aquí no solamente producimos, también innovamos y enseñamos. Hoy tenemos novedades bien interesantes. Primero queremos recordarles que la granja está abierta al público, recibiendo visitas de colegios, productores, universidades y cualquier persona interesada en conocer acerca de nuestros proyectos. Y si quieren visitarnos es muy fácil, solo tienen que escribirnos al correo granja@ufpco.edu.co con la fecha con la que desean asistir, el número de personas y el área de interés. Y listo, nos organizamos y los recibimos con muchísimo gusto. Pero eso no es todo, porque además de nuestros recorridos educativos, también tenemos productos a la venta, resultados de nuestros proyectos de la granja y del trabajo en conjunto con el laboratorio de lácteos y carne. Tenemos disponibles huevos, gallinas en pie, leche fresca, arequipe, requesón, queso, chorizo, butifarra, longaniza y muchas cosas más. Todos elaborados con los mejores estándares de calidad y con un valor agregado, el conocimiento que se aplica en cada proceso. Y ojo, que cada semana tenemos un producto en descuento, así que si quieren enterarse de cuál es la promoción de esta semana, búsquenos en redes sociales. Nos encuentran en Instagram como @Granja Experimental y en Facebook como Granja Experimental UFPC Ocaña. Allí pueden interactuar con nosotros y dejarnos sus preguntas y sugerencias para los próximos programas. De hecho, para nuestro próximo programa vamos a hablar de un tema que seguro les va a interesar muchísimo. Hablaremos sobre ganadería lechera. Escríbanos y díganos qué les gustaría aprender en la U al Campo.
Nos encanta leerlos y hacerlos parte de este espacio. Y con esto llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Ha sido un espacio lleno de mucha información valiosa para aquellos que quieren iniciar en apicultura y conocer más sobre cómo lo hacemos en la universidad y en nuestra granja. Agradecemos enormemente a nuestro invitado de hoy, al profesor Daniel Hernández Villamizar, por compartir su conocimiento con nosotros y a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo programa del Agua al Campo, el espacio donde llevamos el conocimiento agropecuario hasta sus hogares. Recuerden que les habló Katia Ortiz y Paola Quintero. Hasta la próxima. De la U al Campo, un espacio de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, donde el conocimiento agropecuario cobra vida. Un programa pensado desde la granja experimental para el sector rural, brindando herramientas clave para una producción eficiente y sostenible. Escucha en las voces de expertos las novedades en producción pecuaria y desarrollo rural. De la U al campo, porque el futuro del agro comienza en el saber.